Estado Nacional. Tras la salida de la expresidenta Laura Chinchilla, presión de diversos sectores desemboca en más renuncias. Vamos a una Asamblea Nacional el 24 de septiembre, con el fin de habilitar el proceso de elección de las nuevas autoridades. ¿Son suficientes esos movimientos para que el partido retome su rumbo? Este tipo de situaciones no son nuevas en la historia de Liberación. ¿Qué es lo que hay que enfrentar en primer lugar en Liberación Nacional? La estructuración de la Asamblea Nacional. Liberación Nacional se ha convertido en un cúmulo de franquicias y cacicazgos territoriales. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Gracias por darnos un espacio en la mañana de los domingos allá en sus hogares para analizar con un poquito más de tiempo y profundidad algunos de los principales temas que ocupan la agenda noticiosa del país. Y esta semana, sin duda, el cisma que se ha presentado en el Partido Liberación Nacional ha ocupado los foros políticos y periodísticos del país. Tras perder 3 elecciones nacionales en forma consecutiva, Liberación Nacional entra en una crisis que se desencadenó después de que la expresidenta Laura Chinchilla presentara su renuncia y se desvinculara del partido. Después de señalar los problemas de falta de autocrítica, debilidades éticas y también la falta de rumbo, la exmandataria generó, tras su salida, una serie de movimientos internos en el Partido Liberación Nacional que desencadenaron en una serie de renuncias la noche del miércoles de esta semana que recién termina. ¿Sacará esta crisis del letargo al Partido Liberación Nacional o aún las viejas estructuras y los viejos dirigentes del partido seguirán evitando que haya esta reconstrucción del mismo? Para conversar sobre este tema, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros don Carlos Ricardo Benavides, quien fue ex precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa y exministro de Turismo y la Presidencia en algunos gobiernos de Liberación Nacional, y quien es en estos días es también, don Carlos Ricardo, una de las voces críticas sobre la situación, la crisis que atraviesa el partido. Buenos días, bienvenido a Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y contento de poder hablar de este importante tema. ¿Se esperaba usted esto que pasó esta semana? Pues francamente no, me tomó por sorpresa la renuncia al partido de forma indefinida de doña Laura, aunque los motivos no me sorprenden. Francamente yo participo de lo que ha dicho tanto doña Laura Chinchilla como posteriormente don Óscar Arias. Creo que han sido claros y llevan razón en los argumentos que han planteado. Ahora vamos a hablar un poquito más de todos esos argumentos que han generado esta crisis. Pero el día de hoy también contamos con la participación aquí en Estado Nacional de Daniela Coll, quien es presidenta nacional del Movimiento de Juventud Liberacionista. Ella también se desempeñó como asesora legislativa en el pasado periodo allá en el Congreso, y esta semana ha sido la voz de ese movimiento de juventudes liberacionistas, Daniela, que había estado muy callado hablando con algunos analistas. Por ejemplo, don Vladimir de la Cruz me decía, ¿quién es el movimiento de juventudes? Porque no se oía de ellos hace mucho tiempo. Sin embargo, esta semana levantaron su voz. Bienvenida. Muchísimas gracias, Liliana. Buenos días a todas y todos. Es un gusto compartir este tema tan importante para Liberación Nacional y para el país. Bien, y además nos va a acompañar hoy en esta conversación que tenemos sobre la crisis que sacude al Partido Liberación Nacional también al señor Óscar Izquierdo. Él es diputado del Partido Liberación Nacional. Él está aquí además en representación de la dirigencia del partido porque es miembro del directorio nacional. Don Óscar, una crisis, dicen algunos, como sin precedentes, como hace mucho no se veía, sufre el partido. Bueno, muy buenos días. En realidad muy contento de poder conversar sobre este tema que me parece que cobra vigencia, importancia, trascendencia para la vida política del país. Liberación Nacional es un partido muy fuerte que marca una ruta dentro de el quehacer político costarricense, y creo que es un tema que, por supuesto, es necesario de análisis y de discusión. Bien, y además nos va a acompañar en esta conversación del día de hoy, también a través de las plataformas virtuales, el señor José León de Santi,
quien es un connotado partidario de Verde y Blanco, del Partido de Liberación Nacional. Él forma parte de un grupo denominado Foro La Isla, que es un grupo reconocido a lo interno del Partido de Liberación Nacional desde hace muchos años como un foro de pensamiento. Don José León también a lo largo de su vida ha participado en varios cargos políticos en el Partido de Liberación Nacional cuando han estado en el poder. Fue, entre otras cosas, ministro de Economía, Industria y Comercio y también presidente ejecutivo de la refinadora costarricense de petróleos. Y esta semana también, don José León, fueron uno de esos movimientos que de primero, al iniciar, secundaron las críticas hechas por doña Laura. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en Estado Nacional. Muchas gracias y buenos días. Estoy a Raúl. Bien, vamos a comenzar primero con una secuencia de los hechos. Con una carta pública en la que señaló una serie de debilidades que el partido no ha sido capaz de enfrentar, la expresidenta Laura Chinchilla sorprendió, levantó velas y se fue del Partido Liberación Nacional, dejándolos frente a un espejo. Vamos a recordar un poco lo que ella planteó. La salida de la expresidenta Laura Chinchilla el pasado 28 de julio es el más reciente socollón interno en el Partido Liberación Nacional. Me estoy yendo porque de alguna manera es un símbolo de la inoperancia de las estructuras actuales de Liberación Nacional. Mire, se va hasta un Mario Draghi, el primer ministro de Italia, porque la oposición no lo apoya, y aquí un secretario general que es la cara más visible de cualquier partido político, a pesar de que tiene cuestionamientos, a pesar de que no tiene una gran trayectoria política y a pesar de que se lo piden 3 expresidentes, insiste y mete cabeza en quedarse. Para la expresidenta, la falta de autocrítica y la pérdida de elecciones consecutivas sin que se diera ningún cambio de timón muestra que no hay voluntad de renovar estructuras ni replantearse el partido. Fue muy clara sobre quiénes, desde su punto de vista, deberían dar un paso atrás. Ya había básicamente sugerido que nos hubiéramos hablado los expresidentes y que nos hubiéramos hablado también, o si se hubiesen hablado, los excandidatos, aquellos que ya habían puesto su nombre ante el electorado nacional y que habían perdido. Me parece que como mínimo. La respuesta del comité ejecutivo se limitó a expresar que seguirían intentando convencerla de volver, algo que para ella es una muestra más de que no entendieron el mensaje. Ya me parece que a estas alturas no deberían preocuparse por conversar conmigo, no, en este momento deberían estar tratando más bien de escuchar lo que muchos liberaciones están diciendo y tratar de actuar. Es que ya me fui, además no es necesario, ya no va a pasar nada diferente a este gesto que yo tuve. Lo que sí puede pasar diferente es la respuesta que ante este gesto amigo tenga muchas y muchos liberacionistas. Creo que es una gran oportunidad y ojalá la sepan aprovechar. Ya me fui, dijo en ese momento doña Laura Chinchilla, nada va a cambiar, parecía, porque la respuesta del directorio fue del comité ejecutivo, la verdad fue muy tímida, diciendo vamos a tratar de que ella regrese, pero don Carlos Ricardo, después de que ella se va, pasa un fin de semana y empiezan movimientos internos a levantar la voz. Sí, así es, una serie de movimientos, el grupo de pensamiento La Isla lo hace la Juventud Liberacionista y otro grupo de amigos y amigas de Liberación Nacional comienzan a promover una carta, incluso en redes sociales, que fue levantando cada vez más firmas y terminaron siendo prácticamente 800 firmas de liberacionistas, unos muy reconocidos que han formado parte de fracciones legislativas o de gobiernos de Liberación Nacional y muchísima gente nueva, muchísima gente joven, muchísima gente que no ha tenido tanta incidencia en gobiernos de Liberación Nacional, pero que quisieron sumarse a esa voz que me parece que es una voz de esperanza en medio de la crisis. Un gesto que demuestra que no es que estamos todos dispuestos a irnos de Liberación Nacional, sino más bien a tratar de que se recomponga el partido y que no suceda, como ha dicho con muchísima sapiencia la Juventud Liberacionista, que de continuar así, lo que va a suceder es una gran desbandada en el Partido de Liberación Nacional. Este es el momento para introducir cambios si es que existiese esa voluntad de realizar cambios profundos. Y por lo menos empezamos a ver algunas señales, las que desencadenaron en lo que sucedió el miércoles por la noche en esta reunión del directorio del comité ejecutivo del partido. Veamos el siguiente recuento.
Los sucesos tras la salida de la expresidenta Laura Chinchilla el 28 de julio desencadenaron en la renuncia del Tribunal de Ética y el Comité Ejecutivo el miércoles por la noche. Esto después de que movimientos internos, como el Foro La Isla y el Grupo Rescate, entre otros, pidieran la renuncia del Comité Ejecutivo, el Directorio Político Nacional, pero también que expresidentes y excandidatos depusieran cualquier aspiración presidencial. Esto último aún no sucede. La Juventud Liberacionista se había unido también, aunque de una forma más general, a las críticas el 1 de agosto. La presidenta Chinchilla ya no es la única que se retira del Partido de Liberación Nacional, sino que sus reclamos se hacen eco en un grupo mucho más amplio que exige y comparte las reflexiones que ella hace. Aunque los eventos de los últimos días han sacudido al partido, esta no es la crisis más grande que hayan enfrentado los verdiblancos. Ha tenido firmas a lo largo de toda su historia, desde 1958, cuando lo abandonó el señor Jorge Rossi, que algunos atribuyen fue una de las principales razones por las que perdió esa elección y que ganó Mario Echandi, hasta quizá una de las más sonadas en los años 70, la salida de don Rodrigo Carazo, que luego se convierte en presidente a través de una coalición de partidos opositores a Liberación Nacional y que luego dieron origen al Partido Unidad Social Cristiana, pasando por en su momento la salida varias veces de Rolando Araya, del mismo Antonio Álvarez, que se fue y regresó. El caso de Otón Solís, de Alberto Cañas, que abandonaron Liberación, nada menos que uno de los fundadores del partido, Alberto Cañas, para irse con don Otón a crear el Partido Acción Ciudadana. Sin embargo, los planteamientos que desembocaron en esta nueva crisis retratan para algunos analistas las serias carencias que el partido no ha podido resolver. La Liberación Nacional se ha convertido en un cúmulo de franquicias y cacicazgos territoriales que son muy buenos para ganar distritales, incluso les da para ganar elecciones municipales, que es un fenómeno distinto a la nacional, pero que uno, no les da para elecciones nacionales, y dos, que esto es lo más complicado, no responden a ningún ismo del partido. ¿Y qué quiero decir con esto? No le responden al arismo, no le responden al figuerismo, no le responden al arayismo necesariamente, y no le responden a la tendencia de don Antonio Álvarez. ¿Qué es lo que hay que enfrentar en primer lugar en Liberación Nacional? La estructuración de la Asamblea Nacional. No es natural que un partido esté gobernado por bases cantonales, que haya una especie de sindicato de dirigentes cantonales y de alcaldes que tratan de imponerle al Partido Liberación Nacional sus condiciones, sus candidaturas. Los partidos son nacionales y son los comités políticos nacionales los que tienen que tomar decisiones importantes. En el proceso político nacional se ha invertido el proceso. Y es que en un segmento considerable de la sociedad costarricense, hoy Liberación Nacional sigue siendo asociado con corrupción, sigue siendo asociado con mala gestión, sigue siendo asociado con aspectos de corte negativo. Don Oscar, un partido, dicen algunos de los analistas que consultó Estado Nacional, que sigue relacionado en la percepción de muchas personas en el país a la corrupción, a la mala gestión, gobernado por cacicazgos territoriales, con casi ninguna capacidad de autocrítica y que se ve ante esta crisis, don Oscar, casi a la fuerza, porque los sucesos del pasado miércoles se dan producto de las réplicas que causó la salida de doña Laura. Liberación Nacional es un partido muy grande, donde tiene una serie de factores que conjugan y que hacen que las cosas no sean fáciles de resolver. Es el único partido que va a un proceso interno donde lleva más de 13.000 personas participando en un proceso interno. Eso es mucho decir. Es un partido que durante los 4 años permanentemente está en actividad. Entonces, además de eso, ha ido en su conformación de partido, ha ido creciendo en cuanto a los estatutos del partido, y eso viene a generar, ahora algunos analistas lo señalaron con objetividad y bien, esos estatutos se convierten en una maraña. Es como si estuviera secuestrado el partido. Pues no hablemos de secuestrado, pero sí hablemos de que hay una serie de dificultades que las enfrentamos ahora justamente en estos días, previo a la salida de doña Laura.
porque lo que interpreto, uno de los factores que detonó la salida de doña Laura fue justamente eso, que en el partido tenemos unos estatutos que impiden hacer cosas. Por ejemplo, impiden destituir un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces hay una serie de factores que está cuestionado por casos que tienen que ver incluso con temas, digamos, de índole judicial, pero que no se le pudo destituir y que no es cualquier miembro, era nada más y nada menos que el secretario general del partido, don Oscar. Claro, por eso le digo que hay una serie de factores que impiden un desarrollo como quisiéramos en los tiempos. Entonces tenemos muchos retos por delante. Pero los tienen desde hace mucho tiempo, porque 3 elecciones consecutivas que se pierden, cada vez con resultados más pobres en las elecciones, y además cuando salen a analizar la tercera derrota dicen que salimos fortalecidos. Pero perdone, no cada vez con resultados más pobres. La última elección, Liberación Nacional, en la penúltima elección, Liberación no pudo ir a segunda ronda. En primera ronda quedó en primer lugar y fuimos a segunda ronda. ¿Y usted cree que eso es suficientes resultados para decir que salieron fortalecidos? No, pero no es que estemos cada día peor. Creo que más bien hemos ido mejorando. No lo suficiente para ganar las elecciones. Y eso hay que hacerlo. Y eso es uno de los retos grandes que tiene como partido. ¿Cada día hemos ido mejorando, don Carlos Ricardo? No, yo no comparto esa opinión. Me parece que tuvimos más diputados porque hay más partidos políticos que repartieron el queque, y Liberación Nacional se mantuvo con un tamaño más o menos del que ha venido siendo, un poco incluso en algunas ocasiones más pequeño. Liberación Nacional es un partido que nació para gobernar este país, no para llenar la Asamblea Legislativa ni las alcaldías necesariamente, si bien todo eso es muy importante. Liberación nació para darle soluciones a Costa Rica, para liderar, y eso no lo estamos haciendo. 3 derrotas consecutivas jamás podían llevarnos a que los principales responsables de la campaña salgan a decir que todo el mundo tranquilo, que salimos súper fortalecidos y que todo bien, y además pretender seguir llevando el barco. Creo que eso ha generado una ola de reacción en la gente, estupor, a veces ya la gente ni le extraña, ¿verdad? Y por supuesto a muchos otros que queremos al Partido Liberación, pues nos ha llenado de indignación ver manifestaciones de ese tipo cuando realmente quedamos lejos de gobernar para hacer lo que el partido está destinado desde sus objetivos a hacer, que es solucionarle los problemas al país. Don José León de Santi representa a uno de los grupos de pensamiento del partido reconocido a lo interno desde hace mucho tiempo. ¿Quiénes son la isla, don José León? ¿Y qué fue lo que ustedes plantearon? Porque fueron una de las primeras voces que salió esta semana con una carta a inicios, la semana que pasó, que decía: el día en que terminemos la guerra contra la mala fe. Cuéntenos quiénes son y qué fue lo que ustedes plantearon muy concretamente en esa carta. El Foro La Isla es un grupo de pensamiento bastante variado en lo que hacemos en el día a día, pero somos gente que nos une el cariño, el respeto y la admiración por lo que ha hecho el Partido Liberación Nacional por este país, cambios que ha realizado. Peleamos con fuerza, con pensamiento, con ideas y proposiciones para mantenerlo vigente, para que el partido siga creciendo, pero somos un grupo no electoral, somos un grupo de estudio y reflexión y de opinión. Nosotros hemos estado activos. Por ejemplo, cuando en el 2002, en la crisis del 2002, tuvimos una situación bastante parecida y nosotros logramos, junto con otros grupos y con la instancia socialdemócrata, que fue, digamos, el del Foro La Isla, logramos hacer un procedimiento donde se interrumpía el proceso que se llevaba el partido, se cambió la Asamblea Nacional, se cambió el directorio político temporalmente y se cambió ejecutivo, se pusieron autoridades temporales, una famosa reunión llamada la reunión del Nopal. Y lo logramos y creo que se podía lograr inclusive ahora, porque no hay nada que nos lo impida, no hay nada que nos lo autorice, como dicen bien las personas que consultaron con el Tribunal Supremo de Elecciones, entonces no hay nada que nos lo impida. Lo hicimos en esa ocasión
y hicimos temporalmente, logramos. Y la respuesta de eso fue el Congreso Nacional, Daniel Oduber, que propuso cambios, muchos de los cuales se acataron, pero muchos, afortunadamente, no se acataron. Y entonces nosotros hemos seguido tratando de convencer al liberacionismo, de volver a sus raíces, en sus ideas, actualizándoles a las realidades actuales, ¿no? ¿Usted cree, don José León, que esta es la peor crisis que ha tenido el Partido de Liberación Nacional? No. Pues, un partido tan grande y tan antiguo, el más antiguo del país, tiene por fuerza que sufrir este tipo de crisis. Sucede en todo el mundo, porque en los partidos políticos la gente pretende de alguna manera acceder al poder para hacer los cambios de buena fe, la mayoría, algunos casos de mala fe, pero cuando sucede eso hay discrepancias en las formas y en los fondos, y se producen de tanto en tanto esas crisis. La del 2002 fue una crisis y salimos adelante, pero nuevamente el partido llegó a uno de esos puntos de inflexión donde o se autocritica a fondo y hace una refundación del partido, pensando en las cosas que nos pueden unir a todos. Y seguimos el Partido de Liberación Nacional, volvemos a ser ese factor de cambio que hemos sido por 70 y pico de años del país. Los principales cambios que ha tenido este país los hemos producido nosotros en el Partido de Liberación Nacional, con todo respeto para los demás partidos políticos. Claro, vamos a ver ahora más adelante un poco qué es lo que se viene, pero quiero ir con Daniela Coll para que nos recuerde quién es la Juventud Liberacionista, quién representa este movimiento que esta semana también alzó su voz y dijo urge un cambio de rumbo y que el cual no se quede únicamente en discursos falsos, vacíos y recurrentes. ¿Es así, doña Daniela? Así es, el movimiento de la Juventud Liberacionista es un movimiento que siempre ha existido dentro del partido por medio de sus estatutos y actualmente incluso lo conforman alrededor de 35,000 personas jóvenes de todo el país. Y nosotras y nosotros quisimos lanzar este comunicado realmente porque la salida de doña Laura Chinchilla simplemente fue la gota que llegó a derramar el vaso. El Partido de Liberación Nacional, si bien no está sufriendo la peor crisis de la historia, no podemos comparar las crisis que hay hoy en día a las crisis que vivía el partido hace 30 años, por ejemplo. Y al mismo tiempo creemos que no hay un espacio real de autocrítica dentro del Partido de Liberación Nacional y nosotras y nosotros como Juventud Liberacionista entendemos que a pesar de que mucho tiempo, como lo mencionaban al inicio, que nos hemos mantenido al margen, por así decirlo, es hora de que las personas jóvenes sean más bien las protagonistas del proceso de reinvención y de transformación que tanto necesita el Partido de Liberación Nacional. ¿Qué es para ustedes los jóvenes lo que está mal en este momento en el Partido de Liberación Nacional que lo lleva a este punto de inflexión? Bueno, nosotros creemos que además de las 3 derrotas consecutivas que ha tenido el partido, que simplemente no es normal y por el mismo sentido no consideramos que en este momento estemos fortalecidos, creemos que no existen espacios reales ni de autocrítica, ni de análisis reflexivo dentro de lo que está pasando en el partido y tampoco hay espacios reales de diálogo ni de participación para las personas jóvenes. Entonces nunca vamos a llegar a ver un relevo intergeneracional real dentro del Partido de Liberación Nacional si estos espacios realmente no existen. Claro, el miércoles renuncia, dijimos, el Comité Ejecutivo y el Tribunal de Ética, que había sido sumamente cuestionado porque no hizo nada cuando se pidió que se investigara al señor Gustavo Viales. Hay algunos que dicen, bueno, este es un gran cisma, Carlos Ricardo. ¿Son suficientes estas renuncias? ¿Son realmente un cisma las renuncias del miércoles? Bueno, yo creo que es una reacción a lo que ha sucedido, a la renuncia de doña Laura y a la forma en que han planteado varios grupos de liberación las cosas, pero es un gesto, es un buen gesto, pero no es suficiente. Lo que han pedido los grupos, los diversos grupos, es una reflexión y un retiro por parte de todos o de una parte del Directorio Político Nacional, que es realmente el órgano importante que toma la mayor cantidad de decisiones. Los que renunciaron fueron el Comité Ejecutivo, que básicamente es la presidencia, en la figura de doña Katia
Rivera, que estaba de manera interina sustituyendo a don Guillermo Constenla, quien se fue hace un par de años, Gustavo Viales y doña Paulina Ramírez como tesorera. Pero esto es, y lo pongo como una forma de compararlo, esto es como que renuncie la gerencia de una entidad, pero permanezca toda la junta directiva. Y eso es lo que ha sucedido en este caso. El directorio político sigue intacto y el resto de personas que son responsables de la más reciente derrota no solo no han rendido cuentas, sino que no han hecho ninguna manifestación. Más bien algunos de ellos han salido a reclamarle a doña Laura, como reclamándole que ella fue diputada y que fue ministra y presidenta gracias a Liberación Nacional, y tratando de disminuir su denuncia con argumentos que realmente son penosos, en lugar de reconocer que hay un hartazgo de parte de muchísima gente dentro y fuera de Liberación Nacional con la manera en que estas personas han venido conduciendo el partido. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto, para que el gesto de retiro de esas 3 personas de ese comité ejecutivo no se interprete como un cambio profundo, porque realmente no lo es. Todavía estamos lejos de que exista un cambio realmente significativo en Liberación Nacional. Hay quienes dijeron el miércoles, bueno, renunció toda la cúpula del partido, está acéfalo el partido. ¿Es eso cierto o no, don Carlos? No, no es cierto. De hecho, las renuncias tienen, digamos, la condición de que no se van a activar hasta el mes de octubre. Es decir, hoy nadie ha renunciado, digamos, actualmente. Van a presentar o renuncian desde ahora, suponiendo que en octubre se estarían nombrando nuevas autoridades del comité ejecutivo, no del directorio político, del comité ejecutivo, las cuales vendrían a cobrar vigencia en el mes de noviembre. Si tomamos en cuenta, Liliana, que ese comité ejecutivo finalizaba de por sí sus labores en el mes de febrero, realmente es una renuncia por 3 meses, ¿verdad? ¿Es patear la bola esto? Me parece, repito, es un gesto importante, no es la salida de cualquiera. Evidentemente el comité ejecutivo es muy relevante, pero obviamente ni es el retiro de la cúpula, ni es un recambio de la cúpula, ni es un recambio generacional, sino que es un buen gesto en una buena dirección, pero que me parece que de alguna forma fue inducido. Váyanse ustedes del comité ejecutivo para no afectar al resto de las personas que estaban siendo cuestionadas, particularmente quienes fueron responsables de la última y tercera derrota consecutiva del partido. Don José León, ¿qué le parece a usted esta posición de don Carlos Ricardo? ¿No son suficientes? ¿Son de mentirillas esas renuncias mientras tanto? No, no son de mentirillas, son ciertas, son reales, pero es un primer paso que era necesario. Lástima que no se había hecho anteriormente. Ahora, y como dijo Carlos Ricardo, ellos están vigentes porque ellos tienen que esperar la Asamblea Nacional que están convocando. Mismo que el Tribunal de Ética. Ellos renunciaron, pero están vigentes, tienen que esperar a la Asamblea Nacional. En fin, como decimos en la isla, esto es una guerra que se gana de trinchera en trinchera. Es un primer paso. Ahí está, se han generado una serie de protestas, de propuestas, perdón. Hay que convocar a la Asamblea Nacional, hay que ponerles una serie de retos para que sustituya ya sea temporalmente a las autoridades actuales del Ejecutivo, por ejemplo, el Tribunal, crear, bueno, ahí están las propuestas que ustedes vieron. Voy a cerrar antes de ir a comerciales con Daniela. Daniela, ¿es suficiente esas renuncias o debieron haber hecho también una manifestación expresidentes y excandidatos presidenciales deponiendo cualquier aspiración presidencial? Bueno, definitivamente la salida de doña Laura Chinchilla llegó a desencadenar muchas cosas que debían pasar dentro del partido, incluso a levantar o visibilizar la lucha que han dado movimientos independientes y autónomos como lo es la Juventud Liberacionista. Pero en este sentido, y parte de lo que se había exigido era la salida de miembros del comité, del directorio, tal vez no en pleno, porque hay personas a las que se les tiene que reconocer un excelente trabajo, como la tesorería llevada por Paulina Ramírez. Me parece que es un primer paso, pero no es la solución a los problemas de fondo que tiene el Partido de Liberación Nacional, problemas estructurales, problemas institucionales. No tenemos un rumbo ideológico, no tenemos un plan de acción ni pragmático, y en este sentido también la salida
de doña Laura Chinchilla puede servir de ejemplo para otros expresidentes o excandidatos que en este sentido han estado llevando también la lucha contraria. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar de lo que viene y qué se puede hacer de aquí a noviembre, octubre, noviembre, que están todas estas fechas pendientes. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho saber de sus opiniones. Les compartimos algunas de las que nos enviaron la semana pasada. El domingo pasado, en Estado Nacional, analizamos la necesidad y viabilidad de aprobar los eurobonos para pagar las deudas del país. Nuestros televidentes nos hicieron llegar sus opiniones acerca del tema. Carlos Jackson Escafidi expresó: el país no está para dar más tiempo. Las decisiones se deben de tomar con responsabilidad y sobre todo dejar a un lado el color de la bandera política. Entre más tiempo pase, el único perjudicado será nuestro país. Daniel Mata nos dijo: adquirir deuda con tasas de interés más altas y posponiendo la fecha de vencimientos de estos es en buena teoría patear el tarro. Además, con relajamientos de la regla fiscal, renta global dual y posibles incrementos en el gasto corriente, es inclusive peor. Sandra Robles nos comentó: es muy importante que el gobierno rinda cuentas de cómo va a invertir o utilizar estos ingresos, si se dieran. Estamos en un país de derecho y hay cosas que no se negocian. Analizamos hoy domingo la crisis que vive el Partido Liberación Nacional. El miércoles pasado renunciaron el Tribunal de Ética y el Comité Ejecutivo. Pero don Carlos Ricardo, usted decía, esto es como si hubiera renunciado el gerente general, pero se quedan los accionistas y los dueños. Y también mencionaba usted antes de que era como que alguien dijo, renuncien ustedes para no irnos nosotros. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, yo creo que justamente algunos de los miembros del directorio político y particularmente los responsables de la última campaña política, que son los mismos que han dicho repetidamente, y usted lo manifestó antes Daniela, que el partido salió fortalecido en la derrota que tuvimos. Y yo creo que es importante decir que esta última derrota del Partido Liberación Nacional, el partido más histórico y más grande de Costa Rica, fue contra un partido que nadie sabe ni siquiera cómo se llama, o normalmente la gente no reconoce su nombre. Un partido, digamos, que alquilaron de última hora un candidato como don Rodrigo Chávez, que tenía 35 años de no vivir en el país. Es ante esa candidatura y ante ese partido que Liberación Nacional pierde, y por eso lo hace aún más sonoro el golpe y las equivocaciones que se dieron durante esa campaña para perder de una forma tan estrepitosa. Don Oscar, usted es miembro del directorio del partido, de esto que dice don Carlos Ricardo, que no han dicho nada y que se han quedado detrás. ¿Le ha faltado criticidad al directorio? ¿Qué está pensando el directorio de esto que está pasando? Pues primero se ha dicho bastante. El directorio, vamos a ver, el comité ejecutivo forma parte del directorio, entonces todos los acuerdos, por ejemplo, el acuerdo que se tomó el miércoles pasado en la renuncia del comité ejecutivo fue en una sesión del directorio, en una sesión donde participamos todos, donde hemos venido haciendo análisis, donde hemos venido haciendo propuestas de lo que hay que hacer, de una hoja de ruta que tenemos establecida, donde definimos la convocatoria a una Asamblea Nacional para reformar estatutos y una convocatoria a una Asamblea Nacional para elegir un nuevo comité ejecutivo. En fin, hay una hoja de ruta establecida. Lo que pasa es que en estas circunstancias, Liberación Nacional, y yo coincido en que no solamente con la renuncia de un comité ejecutivo o del directorio, como se quiera ver, se resuelve el problema. Liberación tiene que reinventarse, tiene que definir esa hoja de ruta que ya está establecida, ya hay una calendarización hecha para ir a hacer encuentros con la dirigencia en todos los cantones del país y demás, pero más que eso sí tenemos que hacer una reingeniería como partido en todos los aspectos. Ahora, repito, escuché a algunos analistas decir que era necesario hacer un cambio profundo, por ejemplo, en los estatutos del partido, ¿verdad? Tener un partido más de cara a la ciudadanía. Hay una serie de aspectos que ya están sobrepasados en el tiempo y que Liberación tiene que ponerse a tono.
Vamos a ver, don Oscar, esta apreciación que nos dio el politólogo Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer y que nos decía que el partido sufre una desconexión con la realidad. Veamos. Uno viene observando de un tiempo para acá una suerte de pérdida de contacto con esa realidad, de autoengaño, lo diría yo, de ensimismamiento, que pues no augura nada positivo para la suerte de la agrupación. Porque vamos, tampoco es que la agrupación por la salida de doña Laura va a desaparecer, es que esa es la otra realidad. No podemos tampoco ignorar que sigue siendo la principal o la primera minoría en el Parlamento. Es la fracción del Parlamento más grande, don Oscar. Sin embargo, habla él de desconexión y de ensimismamiento del partido. Aunque usted habla de una ruta clara, pues en realidad esta ruta clara casi que la ha pedido a gritos una serie de movimientos internos del Partido de Liberación Nacional después de que vieron que salió doña Laura, porque no le pudo ganar el pulso al señor Viales y no pasaba nada. No pasaba nada públicamente, pero sí pasaba mucho internamente. Había un gran esfuerzo por recomponer la situación, por poner en orden. Pero efectivamente, Liberación tiene grandes retos. Vamos a ver, Liberación es el partido más grande y más potente de este país. Carlos Ricardo ahora señaló algo muy cierto. O sea, Liberación perdió contra un partido que ni siquiera los que estamos en política sabemos cómo se llama, ¿verdad? Pero sí todo Costa Rica sabe cómo se llama Liberación Nacional y sí todo Costa Rica lo conoce. Y sabiéndolo y conociéndolo no votaron por él para presidencia. Exacto, entonces tenemos grandes retos para reconstruir el partido, para recomponer el partido, ¿verdad? Yo no creo que Liberación esté en una situación tan difícil como se ha planteado. Me parece que una situación como esta la ha pasado en otras ocasiones. Ahora escuché por ejemplo, planteamientos del pasado, algunos nos faltó. Luis Alberto Monge, en otro momento, con mucho más apogeo, se fue del partido, ¿verdad? Y luego regresó. Pero, digamos, son golpes que ha llevado el partido. El golpe de la salida de doña Laura es un golpe muy fuerte para Liberación Nacional y para los liberacionistas, porque la queremos, la respetamos, le tenemos un gran cariño, hemos puesto alma, vida y corazón por las causas que ella ha abrigado, ¿verdad? Pero bueno, es un golpe en el que nosotros tenemos que, para empezar, tratar de buscarle y que regrese al partido, a las filas. Y yo sé que no es solamente con un cambio de quién es presidente del partido y quién no, ¿verdad? Porque a veces se cometen injusticias. Alguien dijo ahora, señaló Daniela que doña Paulina ha hecho un gran trabajo. O sea, perdón, Liberación Nacional es un partido que ha demostrado en estas últimas 2 campañas, por ejemplo, una absoluta transparencia en el manejo de las finanzas. Nuestra vicepresidenta asumió la presidencia del partido en una circunstancia muy particular en medio de una campaña. Y siendo una compañera vicepresidenta, asume la presidencia y lo lleva por buen puerto. Hay circunstancias que no le corresponden a ella, pero que hizo un buen trabajo. Entonces, a veces es injusto. Está renunciando el comité ejecutivo que debería renunciar. No sé hasta dónde sería tan necesario que renunciara el comité ejecutivo, porque no sé hasta dónde son responsables de todo lo que está pasando. Pero bueno, es una muestra. Pero esa ruta, don Oscar, con todo respeto, esa ruta no la vemos los liberacionistas por ningún lado. Primero que todo, se anunció el miércoles que se va en el mes de octubre, observe un poco la dinámica como lo anuncia el acuerdo que ustedes tomaron, que en octubre se va a conocer un primer borrador de reforma a los estatutos. Es decir, en octubre no va a pasar nada. No se va a conocer ninguna reforma al estatuto. De un comité que entiendo que lo va a coordinar usted, cuyos miembros no se conocen. Nadie sabe quién es ese comité de reforma de los estatutos. Ni siquiera el directorio político lo ha designado. Entonces, ¿para cuándo? Es decir, en octubre no va a haber reformas del estatuto. Déjeme terminar. No se sabe, pero usted aquí nos puede contar quiénes son los miembros. Yo creo que es de interés nacional conocer quiénes son los miembros de ese comité. Pero adicionalmente no se van a conocer ni siquiera este año. Quedarían para las calendas griegas. Pero además hay una ilusión en la que no debemos de caer, y es que reformando estatutos el Partido de Liberación Nacional es suficiente para reformarlo. La hoja de ruta es poder incluir gente más allá de los procesos territoriales. Es tener la ilusión de traer sectores sociales, culturales, intelectuales, académicos que el partido ha ido perdiendo. Gente que no sabe ganar distritales, pero que también podría integrar parte del partido. Es tan valioso
que nosotros podamos valorar nuestra parte territorial, que es muy rica, donde está lleno de excelentes dirigentes en todos los distritos y cantones de este país, y combinarlos, como lo hacía en el pasado Liberación Nacional, con gente de enorme valor y trayectoria que provienen de otros sectores de la vida nacional y que se han quedado aparte y que se han ido a otros partidos, porque encuentran que en Liberación Nacional no tienen espacio. Y eso no es un problema únicamente de estatutos, que de por sí, como repito, esos estatutos están para las calendas griegas porque no están programados ni siquiera para discutirse este año 2022. No están los estatutos, yo no quiero están los terciar, miembros. doña Sí, Liliana. don José León, tercie usted y luego dejamos a don Oscar contestar. Adelante, don José León. Esto que usted está viendo es mucho de lo que pasa en el Partido de Liberación Nacional. En el segundo manifiesto que hicimos la semana pasada, creo que el jueves, nosotros hicimos una cita de don Pepe Figueres que dice, aquí no se arregla nada si no se arregla todo. Bueno, estamos en esa posición. Y por eso hicimos una serie de proposiciones para entrar en un camino de cambios rápidos. Hay que ayudar en mucho. No se hizo en un día, ni esperamos eso, pero hay que cortar con ese letargo que produce la inamovilidad, donde están los mismos dirigiendo, con el mismo pensamiento, se autoalimentan. No, hay que abrir espacio, ¿verdad? Y para eso viene la convocatoria al Congreso Nacional. Y están las propuestas, y yo les puedo citar 2 o 3. Por ejemplo, nombrar un comité que defina e impulse los cambios que requiere la transformación partidaria y liberación, lo que exigimos nosotros, no lo que decidieron los que, bueno, valientemente renunciaron, y se les agradece eso. Pero la segunda propuesta es la que ya mencioné, una convocatoria al Congreso Nacional que convoque e invite a participar a los liberacionistas que deseen hacerlo. Tercero, la creación de una Procuraduría de Ética, que muy bien lo mencioné. Eso es necesario para apoyar al Tribunal de Ética. Y una comisión que analice y redacte un nuevo estatuto que haga vinculantes para las personas de liberación. Por un plazo de 6 meses para que se den algunos resultados que impacten de inmediato. Hay una cosa que es cierta, y lo dijo uno de los interlocutores, mucho se ha hecho, pero al interior del partido y no fuera, y no se conoce afuera. Sin embargo, hay un hecho real. Hemos perdido 3 consecutivas y las autoridades actuales perdieron contacto con la gente, con el votante, con los distintos sectores y no tuvieron la capacidad de acercarse a ellos, y eso nos hizo perder 3 elecciones. Una serie de cambios exógenos al partido, externos al partido, pero no supimos actuar como correspondía en el momento que se necesita. Muchos de los cambios que se pueden lograr se pueden hacer en el corto plazo. Muy concreto, lo dice don José León, podrían haber cosas más concretas en el corto plazo que no se están dando, y habla don Carlos Ricardo, estatutos que no se ven, miembros que no se conocen. Creo que vamos a ver, a mí me parece que hay factores importantes que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que uno de los problemas que tiene el partido es de comunicación. Imagínense que don Carlos Ricardo, con la trayectoria que tiene, que es muy reconocida y es un buen amigo y un gran dirigente y precandidato además, desconoce los acuerdos y el trabajo que hace el partido. Vamos a ver, los estatutos no es un tema central, pero hay una comisión nombrada por el directorio, no es inventada, donde está la Juventud Liberacionista participando de esos nuevos. Daniela, le pregunto a usted, ya que lo menciona don Oscar, ¿está la Juventud participando en esa comisión y qué han avanzado? Bueno, a nosotros se nos pidió una recomendación de jóvenes para integrar diferentes comisiones. De hecho, el pasado miércoles en el Directorio Político Nacional, donde yo también soy miembro, se aprobó una moción para que se alce a un 30% la participación de jóvenes en comisiones y secretarías. Sin embargo, esas recomendaciones todavía no han tenido sus resultados, y por el momento en la Juventud Liberacionista no hemos tenido al menos algún tipo de seguimiento sobre ese tema. Entonces, don Oscar, usted dice que don Carlos no conoce los acuerdos, pero que la juventud está, la juventud dice tampoco que la juventud los conoce. No los toman en cuenta. Vamos a ver, no. En el tema de estatutos, la juventud ya dio el nombre de la persona que forma parte de la comisión. Don Carlos Ricardo dice que es que no conoce la comisión.
Entonces hay una comisión conformada por el directorio político, pero el tema de los estatutos es doña Carolina Delgado, por ejemplo, fue una de las miembros que el directorio designó para formar parte de tienen un problema de comunicación. ¿Para cuándo? Para presentar una propuesta en octubre. Sí, una propuesta, pero ¿cuándo se va a abrir, Oscar, el partido de la Asamblea para hacer las reformas de los estatutos? Claro, ayer, digamos, el miércoles pasado... Permítame, es que tal vez para ver. Hay una comisión conformada, ¿ok? Donde hay varios... Bueno, no la conocemos. No la conoce. ¿Quién la nombró y quiénes son? Vamos a ver, el directorio político, por eso les digo que me parece que aquí hay problemas de comunicación. Sí, claro, pero son de ustedes, porque si no se conocen, no los... Claro, imagínense que no los conoce Carlos Ricardo, no los conoce nadie. No los conoce la juventud. Por eso, no. ¿Pero por qué no los han dado a conocer? No los conoce nadie. Don Oscar. Eso es un tema interno, los estatutos es un tema interno. Por eso, entonces hay una hoja... a conocer al partido. Bueno, los acuerdos del directorio son públicos. Hay una hoja de ruta, les decía, que va mucho más allá de unos estatutos, porque muy bien lo dice Carlos Ricardo, los estatutos es un tema que viene detrás. Nosotros como partido tenemos que definir un norte, hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos, y detrás de eso viene un estatuto. Entonces, los estatutos... que el partido sí tiene una ruta clara? No, por eso dije desde el principio, una reingeniería, tenemos que reinventarnos. Hay grandes retos, y los retos no se solucionan solamente con el cambio del comité ejecutivo. Hay grandes retos como partido y yo no creo que sea solamente... ¿Cuándo habían empezado a asumir esos grandes retos si no fue por esta efervescencia de estas semanas? Bueno, desde antes de esto, ¿verdad? Hemos venido conformando esa hoja de ruta. La hoja de ruta, déjeme decirle qué es. Son encuentros regionales que va a hacer el partido, ¿verdad? Que arrancan ya. Es capacitación que arranca ya. El 3 de septiembre arranca la capacitación, donde la juventud forma parte de un instituto de formación política y que están trabajando muy fuertemente, ¿verdad? En ese tema ¿es así, Daniela? del ICAR. Sí, la Juventud Liberacionista ha tenido incidencia. De hecho, hace poco también se aprobó una moción dentro del Instituto de Capacitación Rodrigo Facio para que el directorio de la Juventud Liberacionista trabaje en conjunto temas que nunca han sido atendidos por el partido, que es de mucho interés para las personas jóvenes. Don José León, ¿qué le parece a usted esa ruta que está describiendo don Oscar aquí, que según él dice, pues existe y se estaba trabajando? Entonces, si eso iba tan en marcha, viento en popa, o uno tal vez le es difícil entender por qué pasó esta crisis. Discúlpeme, pero ciertamente yo le creo, ni tengo por qué dudar, el señor diputado. Han hecho cosas y no se conocen. El asunto es que el partido sigue igual a pesar de eso. Y todo eso, estamos haciendo comisiones, estamos integrando. No, nosotros por eso estamos pidiendo un cambio grande, radical, y por eso pedimos que se convoque un Congreso Nacional. Y mientras tanto la Asamblea que se tiene que convocar ahora en septiembre, hay que replantear las cosas que hay que hacer. Ahí nosotros decimos, o el Grupo Rescate también, que el nombramiento de una comisión de acciones morales e intelectuales para que actúen un análisis de la normativa y procedimientos del Partido Liberación Nacional en materia de ética y propongan acciones que cierren vacíos. Además, una reflexión sobre los nuevos lineamientos para la designación de personas a cargo de elección popular y las restricciones a las restricciones familiares. Hay una serie de cosas que se pueden hacer de inmediato. Lo que menciona José León, Carlos Ricardo, para él no hay la ruta clara que parece tener tan clara don Oscar y el directorio del partido, no es conocida y pareciera que sí se van a hacer comisiones. ¿Ustedes coinciden con esto? No, yo no puedo creer que eso sea una ruta clara. No dudo tampoco de la buena fe de don Oscar y de otros dirigentes valiosos que conforman el directorio político nacional. Sin embargo, la ruta no ha estado clara en absoluto. Además, decir que van a ir a hacer visitas a las comunidades para que, digamos, el liberacionista sienta que hay movimiento, sin definir cuáles son los aspectos de carácter programático, ideológico, sin definir en qué sentido se les va a capacitar, si Liberación Nacional está o no de acuerdo con temas que han sido sensibles y que se han discutido durante los últimos años en el país. La incorporación a la Alianza del Pacífico, ¿sí o no? En la última campaña el candidato Figueres decía que no, que estaba en contra de la Alianza del Pacífico, la incorporación de Costa Rica, mientras que doña Laura Chinchilla y su gobierno se empeñó por la ruta de la apertura comercial que veníamos empujando muy duro por muchos años y particularmente
a partir del Tratado de Libre Comercio impulsado por don Oscar Arias, en favor de tener una mayor apertura comercial. Bueno, ese tipo de temas que no están definidos, yo pregunto, ¿qué le vamos a ir a decir a las comunidades en este momento? ¿Es nada más darles, digamos, una palmadita para que sientan que se les está atendiendo por parte de la cúpula? ¿O es la cúpula haciendo visitas para promover su imagen? Quiero decir, eso no es una reconstrucción de un partido. Y por lo menos no lo tienen claro ustedes. Eso estamos de acuerdo todos, pero precisamente la Asamblea hay que cambiar, no importa las cosas que estén haciendo ahora, se revisarán y se verán en la Asamblea Nacional, pero hay que actuar ya. No son con visiticas, estoy de acuerdo con Carlos Ricardo en ese sentido. Hay cosas importantes, cambios que realizar que ya todos conocen y que ya están en todas las propuestas. Y esas pueden salir de inmediato y mantener el Congreso. Como dicen los estatutos, cada 2 años tiene que cumplirse el Congreso. Y el último Congreso Nacional Real se hizo en el 2012, imagínense ustedes, hace 20 años. Eso tiene que cambiar, porque ahí es donde se expresa la dirigencia. En el 2002, dice don José León Santi. Esto coincide con otra de las apreciaciones que nos dio uno de los analistas políticos que consultó Estado Nacional, que sugieren que Liberación Nacional, o afirman más bien, que Liberación Nacional se convirtió en un mero vehículo electoral. Esto nos dijo Mario Quirós. Liberación Nacional es en estos momentos un vehículo electoral, pero no es un partido que esté proponiendo una visión como partido al país. Y yo he hecho esta pregunta, le pregunto a la gente cuál es la propuesta de liberación para el país y nadie me la logra decir. Es la propuesta que cada 4 años tenga el candidato de turno, pero dejó de ser definitivamente ese partido de las grandes transformaciones. Daniela, ¿coincide usted con esto que apuntaba don Mario Quirós? Vamos a ver, yo creo que el Partido de Liberación Nacional definitivamente ha dejado atrás mucho de su espíritu y puedo coincidir en este sentido con don Mario. Asimismo, creo que los espacios siguen sin abrirse, sigue sin haber una transformación real dentro del Partido de Liberación Nacional. Y esto ha llegado no solo pues, a afectar las bases de Liberación Nacional, que al final es algo que resalta al partido sobre todos los otros partidos del país, porque es el partido más grande, porque tiene una militancia, porque al final es la mitad del capital electoral que tenemos, pero definitivamente no tiene un norte establecido. Y ahorita, también refiriéndome al comentario anterior de la desconexión de la realidad, es totalmente cierto. ¿Cómo vamos a ignorar, por ejemplo, que las personas jóvenes son casi el 40% del padrón electoral y tenemos una campaña donde un movimiento de juventud fue el más golpeado directamente por la campaña y donde no se tomó en cuenta, donde personas jóvenes no se tomaron en cuenta para espacios importantes de dirección política, de dirección electoral? En ese sentido, las generaciones tampoco nunca van a tener su relevo, nunca van a tener su oportunidad, y por eso es que la juventud liberacionista, por ejemplo, desde hace, no sé, casi más de 2 meses presentó una moción al directorio político y por estas agendas tan ambiciosas no se había podido conocer algo tan simple como aumentar la participación de los jóvenes en comisiones y secretarías. Entonces, si no tenemos una visión clara de lo que necesita el Partido de Liberación Nacional y de lo importante que es visibilizar los nuevos liderazgos que tiene y poder también visibilizar nuevas voces para el Partido de Liberación Nacional, claro que estoy totalmente de acuerdo con Mario. Entonces, don Oscar, si lo que plantea aquí don Carlos Ricardo, que está en representación o formó parte de una carta del Grupo Rescate que tiene casi 700 firmas, lo que dice Daniela, que representa al Grupo de Juventud de Liberación Nacional, y lo que dice don José León de Santi, que también está en el Grupo Rescate y en el Grupo La Isla, que es un grupo de pensamiento, pareciera, don Oscar, entonces que seguir diciendo, como lo dice el directorio, que el partido tiene una ruta clara no es sostenible ya. No es que no sea sostenible, reitero, vamos a ver. Liberación Nacional tiene grandes retos, tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar una línea de pensamiento más clara, más cercana a la gente. Nos hemos alejado de la gente, nos hemos ensimismados y eso ha afectado al partido, eso no hay duda, eso no merece discusión. Que se han hecho intentos, que está trabajando el partido en buscar en esa hoja de ruta, por ejemplo, y hay algo que creo que no he podido señalarlo, es la convocatoria a un congreso ideológico, ¿verdad? Que es uno de los aspectos centrales, porque cómo atraemos sectores, que ahora Carlos Ricardo decía, de la necesidad de atraer sectores sociales
¿verdad? Que tengamos más acercamiento con esos sectores, porque a veces el partido en su estructura se busca más tener acercamientos territoriales que acercamientos sectoriales. El mundo es otro. Claro, entonces, y eso hay que leerlo. Eso es uno de los retos que tenemos. Se nos está acabando el tiempo, ya voy a tener que cerrar porque de verdad que vamos a tener que dedicar otro programa para seguir viendo esta problemática, pero sí quería retomar lo que dijo don José León en la propuesta que ellos pidieron iniciar una reflexión sobre nuevos lineamientos para la postulación de personas a cargos de elección popular que incluya restricciones a la nominación de familiares de quienes actualmente ocupan cargos de esta naturaleza y solicitar a expresidentes y excandidatos presidenciales de poner cualquier aspiración electoral. ¿El director ha conocido esto? ¿Está de acuerdo con esto? No lo he entrado a analizar. ¿No les parece crítico? No, claro. O sea, vamos a ver. ¿Usted en particular qué piensa de esto? Me parece que nosotros no podemos restringirle a nadie la participación en un proceso democrático. A pesar de las críticas que hay en esta campaña última. Liberación es un partido totalmente democrático, tan democrático, por eso inicié diciéndoles, ¿cuál partido tiene 13.000 personas inscritas para participar en un proceso interno? Nosotros no podemos decirle a nadie que no puede participar. Que haya una recomendación de... Don José León, perdón, estaba tratando de decir algo. Quiero decir a don Oscar, perdone que interrumpa, perdóneme la crianza. Es que no es restringirles, es solicitarles que antepongan sus ambiciones personales para dar espacio a nuevas personas que expresen. Carlos Ricardo es una persona que ya ha expresado sus visiones. Hay muchas que pueden aportar mucho al Partido de Liberación, que den un espacio. Si después quieren retomar lo que lo hagan, no se le prohíbe a nadie. Es solicitarles a ellos su buena voluntad y que no empiecen a trabajar por debajo, que esa ha sido la costumbre de los últimos años. Empiezan a hacer amarres por detrás y yo te apoyo, yo digo esto y luego vos haces aquello. No, señores, transparencia, vigencia de un Congreso que se reúna cada 2 años, que la Asamblea sea clara y que no sea manipulada por ciertos grupos de poder. Eso es. Don Oscar, cerramos con 10 segundos suyos. Yo creo que es importante que haya transparencia. Y eso es vital y eso es uno de los aspectos centrales que nosotros como partido también hemos venido perdiendo. Entonces, requerimos reinventarnos, acercarnos a los sectores, que haya transparencia, que los aspirantes a la presidencia de la República, bueno, que lo planteen, pero que no hagan trabajo por debajo. Eso sí me parece muy importante. Claro, termino con Carlos Ricardo también, porque ya me dice el productor que se nos acabó el tiempo para cerrar. Bueno, es evidente que hay una crisis muy fuerte. También es evidente que hay esperanza. Hay muchos que creemos que Liberación Nacional todavía es rescatable. Va a depender de las decisiones que se tomen en los órganos que ya están conformados. La Asamblea Nacional de septiembre y la de octubre serán claves para ver realmente hacia dónde va y si los asambleístas realmente tienen una representación de la voz de las personas. Recordemos que la inmensa mayoría de los liberacionistas no pertenecen a ningún órgano formal y habrá que ver si estos llamados de conciencia por parte de tantas personas de la ciudadanía de buena fe que creen que Liberación Nacional sigue siendo una institución democrática muy importante en este país, se pueda recuperar de verdad y no a puro discurso. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, Daniela, don José León, don Oscar y don Carlos Ricardo, y también a ustedes allá en nuestros hogares. Queda mucho por ver en las próximas semanas qué sucede en el Partido de Liberación Nacional en momentos en que el país se enfrenta a muchísimos retos, uno de ellos principales económicos. Bien, nos vemos el próximo domingo aquí a la misma hora en Estado Nacional. Muchas gracias.